Muy buenos días, mi nombre es María Angélica Pino Salazar, soy regente de farmacia egresada de la UNAD y estudio Administración en Salud. En este curso de semiología voy a exponer lo que es la historia clínica, sus partes y la resolución según como lo rigen. Entonces dice que la historia clínica es el registro médico que se obtiene del paciente. Entonces, esta historia clínica está compuesta principalmente por dos partes, que es la anamnesis y el examen físico. Entonces, la anamnesis es la entrevista realizada por el profesional médico al paciente para obtener información valiosa y así llegar a la conclusión de la enfermedad. El examen físico es una serie de maniobras que realiza el médico al paciente para así detectar su estado de salud. Entonces, vamos a exponer las partes de la anamnesis y las partes del examen físico. Entonces, la anamnesis está compuesta principalmente por 5 partes, que es los datos generales, el motivo de la consulta, la enfermedad actual del paciente, la revisión por sistemas y los antecedentes personales y familiares. Entonces, ¿qué llenamos en los datos generales? Entonces, allí va lo que es nombres y apellidos del paciente, fecha de nacimiento, edad, sexo, dirección, teléfono, en fin. El motivo de la consulta. Entonces dice que el motivo de la consulta es la razón por la cual el paciente asiste a médico. La enfermedad actual. Esta es donde el paciente explica al médico sobre los síntomas que viene padeciendo y el tratamiento que está tomando o que está recibiendo. La revisión por sistemas. Entonces, en este describe los signos y síntomas que comprenden la enfermedad del paciente. Entonces, ahí donde el paciente le está explicando al médico qué síntomas está sintiendo. Los antecedentes personales y familiares. Entonces, en los personales están los antecedentes patológicos, hospitalarios y farmacológicos. En los familiares dicen que se describen las enfermedades padecidas por sus familiares desde el primer y segundo grado de consanguinidad, en el caso de personas hipertensas, diabéticas, incluso con enfermedades crónicas. Esa es la anamnesis. Ahorita lo que es el examen físico está compuesta por 4 partes principales. Podemos decir que están los signos vitales, la revisión cefalocaudal, la impresión diagnóstica y el tratamiento. Entonces, en los signos vitales, ¿qué revisamos? El médico revisa la tensión arterial del paciente, la frecuencia cardíaca, la temperatura, el pulso, el peso, la talla y el índice de masa muscular. La revisión cefalocaudal. Entonces dice que es la revisión desde la cabeza, el tórax, las extremidades y el abdomen. El abdomen y el sistema nervioso. La impresión diagnóstica. Entonces dice que esta está relacionada con la posible patología por la que el paciente asistió a la consulta. El tratamiento. Entonces esta es la prescripción de medicamentos que el médico, según su diagnóstico, le va a recetar al paciente. Vamos con el análisis. Entonces, esta es la interpretación de todos los datos suministrados por el paciente durante la diligenciación de la historia clínica. Entonces, el análisis lo realiza el médico según los datos recogidos en el momento de la consulta. Y también ahorita lo que está la epicrisis. Entonces, en la epicrisis, ¿qué hace el médico? Él hace un resumen de todos los datos obtenidos en el momento de la consulta del paciente. Bueno, entonces ahorita ya explicamos las partes de la historia clínica, entonces ahorita vámonos al marco legal de la historia clínica. Entonces dice que según la ley 23 de 1981, esta habla sobre las normas y materias de ética de la medicina, o sea, la ética profesional que debe tener el médico con el paciente durante la consulta. Entonces dice que el capítulo 2, ¿qué define? Define la prescripción médica, la historia clínica y el secreto profesional de algunas conductas que ésta quiere al paciente. Entonces ese es el secreto que debe obtener, o sea, la ética que debe obtener el médico en ese momento. La ley 80 de 1989 dice:
por la cual se crea el Archivo General de la Nación y se dictan otras disposiciones y las normas para la conservación, custodia y confidencialidad de la historia clínica. O sea, es un documento confidencial del paciente. En la resolución 95 de 1999 dice por la cual se establecen normas para el manejo, historia de la historia clínica, capítulos y definiciones y la disposición general. Entonces, el capítulo 1, las disposiciones generales, ¿qué dictan? Entonces, hice un pequeño resumen sobre los artículos, o sea, lo que componen cada artículo. Entonces, el artículo 1 dice el objeto del manejo de la historia clínica, que cómo deben manejar los profesionales en salud la historia clínica de los pacientes. Artículo 2, ámbito de aplicación, cómo se debe aplicar, o sea, cómo se debe manejar. Capítulo 2, procesos de gestión documental de la historia clínica. En eso está el artículo 3, que es la retención y tiempo de conservación documental del expediente de la historia clínica, o sea, el tiempo que debe permanecer la historia clínica. En el artículo 4, disposición final del expediente de la historia clínica. Artículo 5, procedimientos de eliminación de historia clínica. O sea, ¿qué proceso debemos llevar para eliminar una historia clínica? Entonces, en el capítulo 2, custodia, conservación. El artículo 6 define la custodia, la conservación y disposición final de los expedientes de la historia clínica ante la liquidación de una entidad o cierre definitivo del servicio. O sea, ¿qué deben hacer en las entidades prestadoras de servicios de salud cuando éstas se encuentran en proceso de liquidación o en cierre total de esta? Entonces, el artículo 6 expone lo que es el manejo de los expedientes de las historias clínicas en el proceso de liquidación de una entidad o ante el cierre definitivo, como lo venía explicando. En el artículo 7, expedientes de historias clínicas de personas sin afiliación. ¿Qué debemos hacer cuando hay personas que no están afiliadas? Artículo 8, expedientes de historias clínicas en custodia de profesionales independientes que fallezcan. Artículo 9, el manejo de historias clínicas por parte de entidad distrital o departamental de salud para los casos de los artículos 7, 8 en la presente resolución. Entonces, ¿qué dice el artículo 9? El artículo 9 va a explicar qué se debe hacer cuando en estos dos casos, artículo 7 y artículo 8, sucedan estos casos. Entonces, ahí va a explicar qué procedimiento se debe llevar. Artículo 10, continuidad de la prestación de servicios de salud. O sea, cómo se va a seguir continuando cuando estas entidades o cuando estos casos pasen sobre las historias clínicas del paciente. Sigamos con capítulo 4, las disposiciones finales. Entonces, rige el artículo 11, la protección de los datos personales. ¿Sí? ¿Qué protección se debe tener en los datos personales de los pacientes? Artículo 12, la normativa aplicable en el caso de personas naturales o jurídicas que custodian y manejan las historias clínicas. Artículo 13, las sanciones que se deben las sanciones que se deben regir a estas personas cuando incumplan esta ley. Artículo 14, la vigencia y derogatorias. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.